falsas denuncias en la iglesia. Encima, en La Pampa. Encima, la jueza que interviene es la jueza de General Pico. Ustedes ya saben cómo son las cosas. La Pampa, General Pico, caso Lucio, la iglesia. Este juicio, que es contra el sacerdote Padilla, ha tenido una prensa enorme. Quiero agradecer también a los medios de comunicación que a lo largo de estos años tan difíciles, pero necesarios, reparadores, que se han hecho eco de esta causa y con profundo respeto y con mucha sensibilidad han abordado este tema, creyendo siempre, ante todo, en la voz de las víctimas. Ojalá que el abogado defensor del padre Padilla, el doctor Salamone de General Pico, ojalá que nos reciba y nos cuente. Pero un amigo de General Pico me ha mandado el fallo, así que algo puedo decirle. Les voy a dar un concepto básico porque a mucha gente lo confunde. Todo el mundo dice, y la jueza de este fallo también, que los abusos sexuales son crímenes en las sombras. Porque claro, hay dos personas y nada más. Fíjense ustedes, Telma Fardín, Juan D'Artés, en las sombras. Hay una diferencia entre la psicología del testimonio y el psicoanálisis de la escena. En donde ustedes la entiendan, van a comprender cómo lo que es un delito en las sombras se transforma en un crimen público. ¿Cuál es el ABC del psicoanálisis? Una persona tiene un sueño. ¿Y qué hace la cultura desde los sueños del faraón a la actualidad? Un general va y le dice al faraón, tuve un sueño. Y el faraón le dice, contame el sueño. ¿Qué hace Freud? Cuando la persona le dice, tuve un sueño, Freud le dice, cuénteme el sueño. Y Freud va más allá. Dice, vamos a agarrar cada partecita de su sueño, cada frasecita, y la vamos a desmenuzar. Vamos a digitalizar cada palabra, cada frase. ¿Qué hace la criminalística? ¿Qué hace Agatha Christie cuando tiene que describir? Ha ocurrido un crimen en el palacio del viejo vizconde. A priori, el investigador no sabe nada quién fue. Entonces, ¿qué hace el investigador? Se cierra el castillo, nadie entra, nadie sale. ¿Y qué hace el investigador? Interroga a todos, una y otra vez, y los confronta. ¿Qué quiere decir? En el castillo, alguien mató al vizconde. Ese es un hecho. No hubo una cámara oculta en el castillo que mostrara al vizconde en el momento en que iba a ser asesinado. No, como no hay una cámara oculta en el cuarto de hotel donde estaba Telma Fardín y D'Artés, como no había una cámara oculta en el lugar donde el fraile joven decía que el sacerdote viejo lo abusaba. No. Y entonces les doy el truco. En el momento en que Telma Fardín empieza a hablar, el secreto a voces, lo que ocurrió en las sombras, ya no es más sombras. Hasta como dice la canción, sombras nada más entre tu vida y la mía, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Cuando alguien tiene un sueño, el psicoanalista no le taladra la cabeza a la persona para ver en qué lugar, en qué neurona está el sueño. No, le dice, hable, 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 hable. Este es el truco donde lo que estaba en las sombras entra al ágora, al ámbito público. En el caso de Telma, le había contado un montón de cosas a muchas de sus amigas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante no es solo lo que se cuenta, sino lo que no se cuenta. Tiene un valor enorme lo que no se cuenta. ¿Por qué Telma no le contó a todo el mundo que su papá había sido un abusador real y que había ido a la cárcel? ¿Por qué no le contaron a todo el país?
Lo que no se cuenta es importantísimo. En este caso, el joven fraile dice que el sacerdote antiguo abusaba de él, le hacía hacerse una felatio, lo penetraba. Abuso sexual agravado. Muy bien. Al principio estaba la palabra del joven fraile. ¿Qué hizo la jueza brillantemente? Lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, pero no solo lo escuchó. La jueza tomó debida nota de todos los relatos, de todas las versiones que hizo el fraile en un montón de lugares. ¿Y qué descubrió la jueza? Que los relatos no coincidían en los hechos, que había una incongruencia entre los hechos. Un día pasaba una cosa, otro día pasaba otra cosa. Pero además, lo que dice el fallo, y ojalá que el doctor Salamone nos lo explique, si bien el denunciante dice que en la habitación estaban él y el abusador, en ese mismo convento, o lo que fuera, había otras 12 personas. Entonces, en las sombras había 2. En el momento en que empiezan a hablar, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10. En el momento en que uno habla, 2 hablan, 2, 4, 6, 8, 10. Esto es el ágora, esta es la plaza pública. Este fallo se discutió en los medios y se discutió en los tribunales. Lacan tenía un concepto que es apropiado para esto. Él le llamaba extimidad. Es un neologismo. ¿Qué quiere decir extimidad? Que lo más íntimo mío se empieza a hacer exterior. Lo más íntimo mío es que yo tengo un sueño. Yo tuve un sueño anoche. Si yo no hablo de este sueño con nadie, ese sueño queda en mis tripas, en mis vísceras. Entonces, en el momento en que alguien denuncia un delito, y esta es la diferencia entre la psicología del testimonio y el psicoanálisis de la escena, no es solo la verdad de lo que él dice, sino que se arma una escena. ¿Qué escena se armó acá? En el momento en que ustedes en la República Argentina o en el mundo dicen caso de abuso dentro de la iglesia, ¿qué escena se arma? Se arma un vodevil, se arma un sainete, se arma un escándalo. ¿Me entienden? Entonces, dentro de lo que yo conozco, tenemos el primer caso de falsa denuncia dentro del ámbito de la iglesia, encima en mi provincia, encima en mi pueblo. Ojalá que el doctor Salamone nos atienda. Doctor Salamone, General Pico, La Pampa, abogado defensor del sacerdote Padilla. Buenas tardes, doctor. Gusto enorme en saludarlo. Vamos a ir a un concepto básico. La jueza María José Gianineto, en mi opinión, doctor, ha hecho un dictamen con un nivel de rigor enorme. Ella enuncia lo que todo el mundo dice. El delito de violación es una cosa que ocurre en las sombras, pero, lo que el sacerdote que acusa dice que le hicieron, se lo hicieron en las sombras. El problema es que cuando él empieza a contar, lo cuenta en el ágora, en el ámbito público. Entonces, lo que eran sombras nada más empieza a transformarse en otra cosa. Así que yo le voy a pedir que usted, doctor, nos ayude a entender qué investigación hizo la jueza conjuntamente con la defensa del sacerdote Padilla para dictaminar que no había prueba mínima ni elemental para acusar al sacerdote. Bien, ¿cómo le va, Oscar? Bueno, voy a intentar ser sintético porque es mucho lo que se podría decir. En realidad, en este sistema que tenemos en La Pampa, que es un sistema acusatorio, es la fiscalía la que tiene que probar el hecho y la jueza, en función de lo que dice la fiscalía y lo que dice la defensa, evalúa si está aprobado y está acreditada la denuncia, ya sea se trate de un abuso, de un robo o de lo que fuere. En este caso concreto, la jueza, en su sentencia, deja claro que se trata de un delito de abuso, el que se le puso a juzgar, y que es cierto que los delitos de abuso se llevan a cabo normalmente en un ámbito
privado, en un ámbito cerrado, donde normalmente no hay testigos, pero esto no quiere decir que uno le tenga que dar plena credibilidad a los dichos de la persona denunciante, porque se estaría violando el principio de defensa, el principio de inocencia. Entonces ella dice, esto requiere analizar la denuncia bajo varias pautas. La primera pauta que evalúa la denuncia es si existen contradicciones en la denuncia, si existe inconsistencia en la denuncia y si la denuncia en cuanto a los hechos fue igual en todas las instancias en que la supuesta víctima declaró. Y aquí es lo primero que vio la jueza. No, era totalmente contradictoria la denuncia con lo que declaró el denunciante en el debate. No existía un mismo discurso, eran hechos diferentes. En la declaración, en su denuncia en el año 2019 dijo una cosa y en la denuncia dijo otra. Con un agravante, a los peritos psicólogos que entrevistaron al chico, a este joven que formaba parte de la comunidad, también le dio otra versión diferente, con lo cual dijo, el primer requisito ya no está cumplido. No tenemos una denuncia consistente, persistente en cuanto al relato, igual siempre, pero a eso se empezó a encontrar con más cosas todavía. Dijo, a eso se suma que cuando al joven le hacen los psicodiagnósticos, que normalmente sirven para condenar a las personas, para mí son discutibles todos estos psicodiagnósticos, pero en este caso concreto dieron que no había ningún indicador de estar frente a una persona que había sido abusada sexualmente. Ni siquiera surgieron en el estudio de Rorschach y otro más, algún indicador de angustia en el joven. Ni siquiera eso, nada de eso. También, ¿qué evalúa la jueza? Cuando le hacen el peritaje psicológico al sacerdote, al que él podría no haberse sometido porque no está obligado a declarar contra sí mismo, y igualmente el sacerdote se prestó, nada da que estemos ante una persona que tenga algún indicador de algún tipo de perversión sexual, ya sea homosexual, o una persona que trate de imponer sus instintos por las fuerzas sexuales. Todo lo contrario, estamos ante una persona verdaderamente normal y incluso con una inteligencia media o superior y que daba absolutamente normal su estudio. No, lo dijo una de las peritos más importantes que tenemos dentro de nuestra jurisdicción. La tercera cuestión que analiza la jueza, y en esto un poco orgulloso estamos porque fue siguiendo bastante nuestro razonamiento, es que ninguno de los otros hechos periféricos a la denuncia pudieron ser corroborados. Muchas cosas el joven declaraba no ocurrieron cuando hizo su relato dentro del ámbito privado. Y se pudo constatar que eran falsas esas cosas. Por ejemplo, el joven dijo que el padre lo abusaba cuando él lo llamaba para pasarle una crema por la pierna que había estado fracturada. Entonces se le preguntó al joven dónde tenía la fractura el sacerdote y dijo, la lesión la tiene en la rodilla y en el tobillo. Y le pregunté, ¿se le pusieron clavos? Sí, se le pusieron clavos. ¿Y dónde tiene los clavos? En la rodilla. Cuando el joven sale de la audiencia, yo le pido al sacerdote que se levante su sotana y le exhiba su rodilla y su tobillo a la jueza, y en la rodilla no tenía ninguna lesión el sacerdote, jamás había lesionado la rodilla. Y la lesión la tenía en el tobillo, y los clavos lo tenía en el tobillo y eran visibles a simple vista. Alguien que todas las noches le pasaba la crema al padre, como él dijo, no podía haberse equivocado donde tenía los clavos el sacerdote. Eran visibles en su tobillo y no su rodilla. Con lo cual, cosas así hubo, yo conté 22, que se las enumeré una por una a la jueza. El joven en algún otro momento dijo, esto que me pasó, en un momento que yo fui abusado, llegó otro de los frailes a hablar conmigo, yo me largué a llorar, no se lo dije, pero él se dio cuenta que algo pasó. Le pedimos el nombre de ese fraile, al que él lo habría visto llorando, y cuando lo citamos a declarar, dijo, yo jamás lo vi llorando a este muchacho, ni siquiera recuerdo que haya estado enfermo, como él dice. Bueno, de esto un montón de contradicciones. Entonces teníamos que la denuncia era inconsistente y contradictoria. Teníamos que los estudios psicológicos no habían dado, no evidenciaban indicadores. Y teníamos todas estas cosas tangenciales de la denuncia que eran falsas, un montón, 22 le contamos. Y después, por último, había algo que para mí era mucho más importante que todo esto, que fueron una serie de mails intercambiados entre el sacerdote y este joven, 3 años antes de la denuncia, inmediatamente que este joven sale de la fraternidad y
que habrían ocurrido casi contemporáneamente estos mails con los hechos de abuso. Y cuando uno lee esos mails, son absolutamente incongruentes con una situación de abuso. El joven lo trata de querido padre, me siento un hijo suyo, evalúe, por favor, le pido que contemple la posibilidad de que pueda volver a la comunidad, me siento como un hijo que lo abandonan, y el padre diciéndole, querido hijo, en realidad usted no se adapta a las pautas de nuestra comunidad, y quien está forzado dentro de un sistema como esto no termina bien, porque si no le gustan las pautas de la comunidad, es imposible. Bueno, todo esto está en 10 mails intercambiados. Todas estas 4 circunstancias fueron las que llevaron a las jueces a decir, acá, por más que esto sea el abuso se dé en un ámbito de privacidad como ocurre habitualmente, acá no está acreditado nada, absolutamente nada. ¿En qué disiento con la jueza? La jueza, a mi criterio, por una cuestión jurídica, habla de principio de la duda. Yo creo que acá no hay principio de la duda. La duda se da cuando vos tenés una prueba de cargo y una de descargo de parecida identidad, donde te pueden llevar a pensar cualquiera de las dos cosas, no tenés una convicción. Acá la prueba de cargo única era la declaración del joven, y la declaración del joven ni siquiera sirve como prueba de cargo, con lo cual no teníamos ninguna prueba de cargo, teníamos toda prueba de descargo y nada de cargo. Esto llevó a la jueza a dictar la absolución, era muy evidente que esto iba a ocurrir. Esta es la síntesis un poquito de lo que pasó. Está muy claro, doctor, está muy claro. Ahora, hay un elemento que yo leí en el dictamen de la jueza, y es que el joven fraile, supuestamente el abusado, habría conversado, habría pedido ayuda a Monseñor Aguer, la autoridad eclesiástica más importante de la Pampa, de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. ¿Se le pidió testimonio a Monseñor Aguer? ¿Él corroboró o no que el joven le fue a pedir ayuda? Ahí surgió una contradicción más de este joven. El joven en su denuncia dice que el día que el sacerdote Padilla le pide que deje la comunidad, fue por mail y él estaba en La Plata, el joven, entonces fue a verlo a Monseñor Aguer, él dice, chico, esto lo dijo en su denuncia en 2019, para que le indique otra congregación dónde dirigirse, dónde ir. Y en esa charla con Monseñor Aguer dice, así decía la denuncia, manifestó que Monseñor Aguer le habló muy bien de la comunidad de Padilla, pero que bueno, que si le habían dicho que se fuera, él iba a buscar otra congregación. Esta fue todo lo que dijo en su denuncia. Cuando vino a declarar, había dicho también en su denuncia que él nunca había podido poner en palabras durante 3 años de que había abusado, que no se lo había contado a nadie en 3 años. Cuando vino a declarar, salió diciendo algo que nunca había dicho y que era que le había dicho a Monseñor Aguer que había sido abusado. Y ahí todos lo abrimos los ojos así, pero a ver, un momentito, ¿cómo es esto de que le dijiste a Monseñor Aguer al día que saliste de la comunidad que vos habías sido abusado? Si siempre dijiste que no se lo contaste a nadie. No, pero se lo conté. Justamente entre los testigos estaba Aguer, porque lo había pedido la fiscalía. ¿Y declaró, doctor, declaró Monseñor Aguer? Sí, declaró en una residencia geriátrica en la que está perfectamente en la cabeza, dice, nunca recibía a un joven de ese apellido, nunca recibí ninguna queja de esa congregación, al menos no tengo registro de haber recibido una queja. Creo que el último registro que tengo de alguna referencia a esa congregación data de la época del 80, no, o de la década del 90, cuando se instalaron, no, jamás recuerdo haberlo recibido. Se le preguntó si él llevaba una agenda, y dice, yo no llevaba una agenda, pero mi secretaria sí, y yo nunca daba audiencias, sino con 15 días de anticipación. Declaró no sé si es como es la palabra, pero es la persona, es el sacerdote, que en la diócesis lleva como el abogado de la diócesis, y cuando declaró, dice, en la agenda de que se llevaba de Monseñor Aguer no está registrada ninguna audiencia con este joven, no figura ninguna entrevista, en las entrevistas de Aguer no figura ninguna entrevista con este joven, dice, y estas entrevistas se daban siempre con anticipación. El joven dijo que fue y lo atendieron ahí nomás. O sea, Doctor, le voy a hacer una pregunta que no está obligado a contestar, pero muchos amigos, usted sabe cómo son los pampeanos y para peor los piquenses, ¿no? Me hacen preguntas, me acorralan con una pregunta que la gente se plantea. No es que nosotros tengamos la obligación de responder, pero usted ha escuchado a este joven fraile durante un largo tiempo, horas, su impresión como ciudadano y como abogado, su impresión,
Eh, ¿qué cree que tenía en el alma este joven fraile para decir lo que dijo y hacer lo que hizo? Su impresión, ¿eh? No, bueno, está muy buena la pregunta, porque una de las cosas que uno se pregunta como abogado, ¿le creo a mi cliente? ¿Está mintiendo la otra parte? Claro, Porque no son delitos comunes. claro, Los delitos de abuso no nos gustan mucho a los abogados. claro. Cuando a mí me vienen a ver esto, y me viene a ver un otro colega y me dice, ¿querés tomar este caso? Yo no lo conocía a Padilla, no sabía ni quién era Padilla, no tenía nada más. Me dice, le digo, es un delito de abuso. La verdad que, dice, pero yo te puedo asegurar que es inocente. Mira estos mails. Y cuando vi los mails, Claro. ahí me convencí. Y ahí empecé a ver quién era este chico. Porque, ¿qué pasa? Usted viera cómo redacta. Este chico redacta mejor que yo con 35 años de abogado escribiendo todos los días. Ajá, Redacta, tiene una capacidad de redacción, una inteligencia. Chico, muy capaz, ajá, muy capaz. Y vos ahora, cuando ves esos mails como redacta, este chico no se hubiera dejado abusar 5 minutos por nadie. Por nadie. Al menos no hubiera tenido sexo no consentido con nadie. Usted lo claro. ve. ¿Qué pasó? Yo creo que este chico lo que ocurrió fue lo que él ponía en su mensaje. Le decía, padre, no me deje caer en la sombra, no me deje caer en el resentimiento y en el rencor por haber perdido mi vocación. El convento para mí es todo. Ajá, Son mis hermanos quienes están ahí. Nunca fui tan feliz como en ese lugar. El paso de los años hizo que este joven fuera a otras comunidades donde él fracasó. Esta es mi teoría. sí, Él sí. fracasa en otras comunidades y en una fracasa mucho peor. Hay un informe de una comunidad de Paraguay donde dicen que es lo peor que le ocurrió a esa comunidad haber tenido este joven ahí. Y Ajá, que le tuvieron que pedir que se fuera porque era desastroso su comportamiento y generaba rencillas a cada rato. ajá, Él creo que ha creído que estos informes venían mal de parte de la comunidad donde la primera vez que salió, que fue la de ajá. Padilla, y que de Claro. ahí se lo fue sacando por eso. Ah, ah, En el, ah, ah, en ah, el año 2019, cuando fracasa en la última comunidad, él termina teniendo una entrevista leyendo, él dice que empezó a leer sobre abusos en la iglesia y que eso lo llevó a pensar si él no había sido abusado. Y él había sido abusado psicológicamente, empezó con eso. Y después ah. terminó siendo denuncia por abuso sexual. Es decir, doctor, a ver si lo entiendo. Es decir, que este joven fraile hizo un proceso a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y luego de un tiempo donde le empezó a ir de mal en peor en distintas comunidades, hizo una reconsideración, un análisis retrospectivo y en vez de decirse a sí mismo, a mí me está yendo mal en todas las comunidades porque me parece que tengo un problema con la estructura de autoridad, decir, no, en realidad me fue mal porque fui abusado. Estoy siendo muy esquemático y casi grosero. Es exactamente así. Lo que sucede es que él empieza cuando es sacado de la segunda comunidad, tiene una reacción aparentemente contra la Iglesia Católica, bien o mal, no me interesa, yo no practico mucho la religión, no. Él tiene una reacción contra la Iglesia y se empieza a mover con grupos que están anticlericales, unos grupos anticlericales, y le hacen una entrevista en una radio donde él empieza a decir y hablar mal de las congregaciones y demás. Y en esa, yo no sé si fue porque se le ocurrió, dijo, bueno, yo sí, también fui abusado sexualmente. Ah, Y ahí empezó, ahí largó. ajá. Nadie le había dicho jamás que había sido abusado. Entiendo. Él, en algún momento, él empieza, se ve que con esto, porque es un proceso que empieza en el 2018-2019. Claro. ¿Y Sí, la denuncia la hace en qué año? noviembre del año 2019, 3 años y 6 meses después de haber salido de la comunidad. Entiendo. Y después de Doctor, haber estado en otra comunidad. A ver, si vos fuiste abusado en una comunidad como esta, va a ir a otra congregación. claro. Él también después se reconoce homosexual. Esto es un tema que no pasa nada, pero él se reconoce homosexual en las entrevistas psicológicas, Ah, reconoce que tiene una pareja homosexual. está bien. No pasa nada, pero él sí era homosexual. Cosa que el padre no es homosexual de acuerdo a todos los Entiendo. informes que son. Entonces, Importantísimo. Doctor, el padre tiene otra teoría, el sacerdote tiene otra teoría. Él dice, yo creo que él quiso agarrar notoriedad porque era un tema, es un chico que le importa muchísimo la notoriedad. Y cuando empieza a estar en todas estas entrevistas que se le hacen, porque él decía que había sido abusado psicológicamente y demás,
la mayor notoriedad la agarraba diciendo que había sido una cuestión de abuso sexual. Entiendo. Esa es la teoría del padre. ¿Está bien? Para mí hay una suerte de rencor más también en todo Está esto. bien. Pero bueno, no lo sé. Es mi Doctor, suposición. la consulta de ética profesional. Yo, desde el corazón, sobre todo por la hipersensibilidad que teníamos mucho respecto del caso Lucio en La Pampa, consulto. Yo tengo la necesidad de decirle a la jueza María José Gianineto que como perito psiquiatra, como piquense, me siento muy reconfortado por esta investigación. No sé si corresponde a la ética profesional, solamente quiero transmitirle a usted, abogado, a usted, piquense, que a mí me ha dado una alegría enorme, porque se trata de una denuncia de abuso contra un importante sacerdote. Todas las denuncias de abuso son importantes, pero esta es contra un importante sacerdote, denuncia de abuso que logró una notoriedad importante en los medios de comunicación, que a priori pensaron que la denuncia era verdadera. Entonces, la verdad, doctor, primero, lo felicito a usted por el trabajo, creo que han hecho un trabajo maravilloso, me congratula ver que mis colegas peritos han hecho un excelente trabajo y me alegra muchísimo, porque se dice que los jueces hablan por sus sentencias, es verdad, pero los jueces hablan por sus considerandos también. Entonces yo leí lo complejo, lo pormenorizado, lo claro, lo categórico, contundente de los considerandos de la jueza. Entonces... Le corrijo una cosa, creo que es muy importante, que incluso usted puede escribir una nota a la jueza y seguramente recibiría su nota diciéndole que ha leído su fallo y que esto que me ha transmitido a mí. No es la investigación, la jueza es su sentencia. La investigación la hizo la fiscalía, que para mí la investigación es lo que ya le debió demostrar a la fiscalía, que esto no debió llegar a debate. Como lo hablamos en algún momento con usted, no es lo mismo a una persona sentarla en el banquillo que sobreseerla antes. Cuando uno ya se siente en el banquillo, ya el daño está hecho. Por más de que salgas absuelto, el daño está hecho. Así es. Doctor, ha sido clarísimo, le agradezco enormemente. Creo que vamos a ser capaces de mostrarle a la gente con este video, porque no toda la gente tiene acceso al fallo. Entonces, con este video usted ha sido muy claro, muy didáctico, y creo que mucha gente, presumo yo, se va a alegrar de ver cómo un juicio por abuso contra un sacerdote se ha encontrado realmente el acceso a la verdad. Hemos tenido una señal maravillosa, todo ha sido muy claro. Doctor, nosotros vamos a editar este programa y en pocos días se lo vamos a mandar. Entonces, no sería impertinente de mi parte que yo le mande una carta de respeto a la señora jueza. No sería una falta de respeto. No, para nada, me parece muy bien. Los jueces se tienen que sentir muchas veces apoyados. Siempre son palos y palos porque mucha gente no lee los fallos. Perfecto. Y es importante leer los fallos. En este caso todavía hay una impugnación, la posibilidad de que apele la fiscalía, pero yo creo que el tribunal de impugnación no va a cambiar esto, no lo va a cambiar. Doctor, le mando un abrazo enorme. Ojalá en un viaje a Pico lo vaya a visitar. Sé que tenemos una cantidad enorme de amigos en común, así que por favor a través suyo mándele un abrazo gigante a todos los piquenses. Como no, serán dados. Que siga muy bien, Oscar. Adiós, doctor. Adiós. Que siga muy bien, que siga muy bien.